Les doy un cordial saludo, querida audiencia. En esta oportunidad voy a hablar sobre la historia de la guitarra a cargo de quien les habla, Ramírez Quispellina, de la Universidad Autónoma de Ica, en la carrera de Enfermería primer ciclo, en el taller de ensamble musical nivel básico, a cargo del docente Rolando Juan Toledo Zambrano. Espero sea de su agrado. Comenzamos. No hace falta decir que la guitarra es uno de los instrumentos musicales más utilizados en el mundo entero. Su popularidad para interpretar todo tipo de música es elevada y resulta imprescindible en cualquier grupo. La guitarra también nos da la oportunidad de evocar un rango sorprendente de emociones. Es por eso que una gran variedad de géneros musicales hace uso de la guitarra en cualquiera de sus formas, ya sea pop, rock, boleros, folclore, etc. Pero, ¿sabes de dónde proviene y cómo se originó? Te comparto una breve historia de la guitarra. Resulta complicado profundizar en el origen mismo de la guitarra a la vista de que en la antigüedad existían varios instrumentos similares con los que compartió popularidad. Las primeras demostraciones de un instrumento que coincide con la filosofía de la guitarra datan del año 1000 a.C. La guitarra desciende de la lira que se usaba en la antigüedad clásica, probablemente inventada por los hititas en torno a 1500 a.C. y utilizada por todos los poetas griegos para acompañar sus versos. En la India se usaba un instrumento similar llamado sitar o cítara, que significa acorde musical en idioma sánscrito, cuya invención se desconoce. De la India pasó a Persia y de ahí a Grecia con el nombre de quitara, del que derivó la cítara española. ¿Quién inventó la guitarra? Como muchos otros instrumentos musicales, es muy complejo saber realmente quién es el inventor de la guitarra. Existen muchas teorías y leyendas al respecto, pero la que tiene más adeptos es la siguiente. El inventor de la guitarra fue un árabe nacido en Bagdad, que se llamaba Ziryab, que viajó a Córdoba en el siglo VIII y fundó una escuela de música cuya influencia fue determinante en su evolución. Entre los siglos XII al XIII de la Edad Media se destacan 4 instrumentos que son similares a la guitarra actual, los cuales fueron la guitarra morisca, la guitarra latina, la vihuela y el laúd. En el siglo XIV se presenta la primera versión de la guitarra española. Llega un punto de inflexión para la historia de la guitarra que supuso un importante cambio en el uso de este instrumento, la aparición del primer prototipo de lo que podemos considerar guitarra española. En el siglo XVI se introduce una quinta cuerda. La situación de la guitarra cambia gracias al ingenio de distintos expertos. La historia cuenta que Vicente Espinel, que en la época tuvo una gran amistad con el escritor Cervantes, logró que se impusiera la idea de incorporar una quinta cuerda al instrumento. En el siglo XVII, su mayor popularidad. La guitarra se desarrolla entonces en toda Europa, pero solo en España se convierte en un instrumento popular que toca todo el mundo, como si fuera un cencerro. En el siglo XVIII, la guitarra clásica. El siglo comienza con un momento decisivo para el diseño de la guitarra al incorporarse una sexta cuerda. Por otro lado, se adopta la afinación moderna y también cambia el proceso de tocar la guitarra tanto en el pulsado de las cuerdas como en la colocación de las manos. En el siglo XIX, muchas de las innovaciones durante este siglo fueron atribuidas al trabajo de Antonio Torres. Torres, como comúnmente se le conoce en el mundo de la guitarra, fue un luthier, considerado como el inventor de la guitarra actual, tanto flamenca como clásica, y el productor de guitarras españolas más importante de este siglo. La guitarra acústica es descendiente más directa del laúd renacentista que la española, lo cual se inspira mayormente en la vihuela, pero aún así disfruta de las importantes modificaciones que llevó a cabo Antonio Torres en 1850. En el siglo XX es la edad de oro de la guitarra clásica española. En este siglo consigue su definitiva maduración como instrumento y se establecen las normas de interpretación de esta. Las grandes generaciones de compositores e intérpretes han llevado a la guitarra a lo más alto. En los años 1920
el estadounidense Lloyd Loar inventa el primer micrófono adaptado a la guitarra, y en 1935 el fabricante americano Rickenbacker fabrica la primera guitarra eléctrica en comercializarse. En 1950 aparecen las primeras guitarras eléctricas. A lo largo de la historia han existido distintos tipos de guitarras con unos usos muy definidos, siendo en la actualidad los siguientes los más utilizados. Tenemos la guitarra acústica, la guitarra flamenca, la guitarra eléctrica y por último la guitarra electroacústica.